¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Aquí ya preparándonos Qué bueno, qué bueno. con un poquito de frío. Amaneció acá en Ciudad de México. Sí, acá ya va bajando. Ya se Ven, pone el calor muy feo. pero luego vienen los calores ahorita de primavera y de verano. Ujú. Sí, doctor, qué bueno. Pero bueno, pues ahí estamos. Mariela, muy buen día. Itzel, muy buen día. ¿Cómo están? Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Bien, doctor. Qué bueno, qué bueno. Estuve leyendo un poquito sus comentarios que me hicieron referente a la actividad del jueves pasado y que siempre, ¿qué pasó contigo, Sócrates? ¿Convenciste a este juez o no? No, yo no lo terminé de convencer, pero muy buena la actividad porque pues nos pone a pensar, ¿no? Y me hizo reflexionar que pues en la vida práctica hay jueces que son así, o sea, no me dicen disparates, pero o sea, el trato es así. Sí. Sí, una vez me tocó una jueza que me dice, no me acuerdo qué me dijo, pero total que no me hizo caso de nada, pues o sea, ya tenía lo que iba a hacer, pero pues ya, total como este juez, pues que me tocó el juez Verdugo. Ah, yo les compartiré una audiencia más adelante donde un juez me dice, abogado, veo que me quiere plantear esto. De una vez le digo que no. Le digo, señoría, pero todavía no me deja ni plantearlo, ni expresarle mis datos de prueba, ni... Bueno, adelante, ándale. ¿Ya terminó? Ya. Se niega la petición. Entonces, pues es casi lo mismo que vivimos. Pero bueno, ¿y a usted, Mariela, qué tal le pareció? Sí, me pareció muy buena la verdad, porque como comenté, pues muchas veces los jueces no suelen ser académicos, ¿no? Entonces, yo lo realicé por segunda vez porque me pareció muy divertido y traté de aferrarme, Uh -huh. este, pues a que se llevara el juicio, con el debido proceso y argumentándole, cada vez se enojaba más. Entonces, me mantenía la postura a efecto de mantener la templanza, ¿no? Porque luego muchas veces si cae uno en provocaciones, pues queda sentado. Entonces, cuando nos vayamos al amparo, le estamos dando también elementos, ¿no? Si nos salimos de... Sí, 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 nosotros tenemos que mantener en la medida de lo posible nuestra compostura, como dice usted. Pero qué bueno que le gustó. Y en el segundo intento, ¿qué tal le fue? No, ese fue el segundo. Ah, ok. Y Ajá. en el En el segundo, primero fue donde me contestó que en la clase del maestro Polanco nos enseñan a morder. ok, bueno, espero que así sea. Pero muy bien, muchas gracias. Los demás, ¿qué tal? Las y los demás, ¿qué tal les pareció la actividad? Buenos días. Buen día. Como dice Mariela, bastante entretenido. Yo por diferentes causas y entre ellas olvido, no lo realicé en una segunda ocasión. Me hubiera gustado porque yo lo realicé durante la clase, entonces siento que no me permití poner más argumentos. Me fui, la verdad es que solamente por algo muy, muy sencillo. Lo logré, pero me hubiera gustado profundizar más. Ok, Pero bueno, bastante enriquecedor. ok, la Sin idea, duda alguna, ¿eh? como les digo, la idea es que esto que nos parece tan lejano, lo traigamos a nuestro tiempo, porque vamos a ver que no estamos superando muchas cosas. Hoy, por lo menos, les mandé su material para las clases de estos días. Yo creo que esta semana vamos a trabajar causalismo y neocausalismo. Tal vez lleguemos al finalismo, porque ya les expliqué en algún momento que nuestros códigos penales, los primeros que tuvimos eran netamente causalistas. Entonces, si vamos a estudiar la teoría de la ley penal, pues debemos de conocer qué teorías puede tener
plasmada nuestra ley penal. Por eso vamos a estudiar la parte dogmática de la norma penal. Muy bien. Entonces, el día de hoy voy a hablar del causalismo para después irnos al neocausalismo. Es muy importante que ustedes analicen esto. Y un trabajo que les voy a pedir es que me identifiquen cuál es la postura dogmática que prevalece en su Código Penal Federal. Si alguien quiere hacer lo mismo para el Código Penal de Ciudad de México, en el caso de Sócrates, del estado de Guerrero, me parece que Consuelo también nos habla mucho del estado de México, háganlo por favor, porque es muy importante que ustedes sepan con qué lentes hay que leer nuestro código. Y obviamente qué críticas le vamos a hacer. En el caso de José Ian, pues hagamos lo mismo con el código militar, con el código penal militar, que también me parece netamente causalista, pero chéquenlo, o si acaso neocausalista. Algunas interpretaciones que ha hecho la Corte recientes nos permite analizar algunos aspectos de ello, pero chequen lo que me interesa. ¿Qué vamos a hacer con la dogmática penal? Pues la vamos a impactar con la ley, en este caso con nuestra ley vigente. Obviamente nuestra ley ha venido evolucionando. No es lo mismo el código de hoy en día, 2026, al que se tuvo a inicios en 1900. Pero vamos a analizar. Miren ustedes lo siguiente. Si hacemos un resumen, por favor díganme si se comparte mi pantalla. Vean ustedes lo siguiente. Piénsenlo así. El análisis de la evolución de la teoría del delito lo vamos a dividir en 4 fases. Véanlo de este modo. La primera fase, lo pongo así cronológicamente, no por preferencia alguna. Así fueron apareciendo. La primera fase es el causalismo, que es lo que vamos a explicar hoy. La segunda fase, denme retroalimentación, por favor. ¿Esto ya lo vieron en otra materia? Para no entretenerme tanto. ¿No han visto esto en ninguna otra materia? En teoría, lo estamos viendo un poco con la de teoría de la culpabilidad. Pero ¿cómo que pero en teoría? sí preferiría, por lo menos de mi parte, que usted nos lo explique. Ok. Ok. Pero en teoría de la culpabilidad están viendo esto. Un poco. Ok, bueno. Yo decía para no detenernos tanto y avanzar, pero si ustedes lo prefieren, pues les voy explicando cada uno de ellos. Por favor, le agradezco. Ok, a ver. Como ya entiendo que traen un poquito de background, pues vamos a irlo trabajando más rapidito y hacemos ejercicios para que se fijen.
Esta semana me quiero enfocar, insisto, al causalismo, para que ustedes puedan, después, bueno, a mí lo que me gusta es el funcionalismo, entonces, donde quisiera detenerme más es en eso, ¿no? Vean ustedes, dogmáticamente vamos a tener estos elementos. Miren, las fases de análisis para la evolución de la teoría del delito, y obviamente esto fue asentado en ley penal, por eso nos piden explicarlo en esta materia. Primero tuvimos al causalismo. Dense cuenta que todo esto surge a partir del periodo científico que trabajamos la clase anterior. ¿Sí recuerdan? Ya en el periodo científico, recuerden ustedes, desaparecen las ideas metafísicas teocráticas y la concepción está enfocada al bien común, a la paz. ¿Sí recuerdan esto? Este cambio de paradigma. Muy bien. Ya que tenemos esta idea, obviamente se va a tener que establecer en ley. Aquí hablamos ya del periodo científico de la teoría del delito. Fíjese cuántos siglos nos tardamos. Esto empieza pues en el positivismo, siglo XVIII más o menos. Augusto Comte, todo ello. Entonces vean cuántos siglos llevamos de historia y apenas estamos llegando a algo que ya vamos a ver reflejado en nuestras leyes. Insisto, primero aparece el causalismo, posteriormente el neocausalismo, que voy a ir explicando cada uno de ellos, el finalismo y la época postfinalista. En el postfinalismo, pues encontramos figuras como el garantismo penal, el derecho penal del enemigo, el funcionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Les mandé un libro de Roxin, ¿lo vieron? Al chat. ¿Sí se los mandé o no? Sí, sí, sí lo mandó. Ok. De ese libro que les mandé, el primer ensayo, ¿puedo dejar de compartir mi pizarrón? El primer ensayo lo escribió Roxin. Y justo si ustedes se dan cuenta, es una explicación de la teoría general del delito. Les suplico vayan leyendo ese, por lo menos el primer ensayo que mande. Toda la obra es una delicia, pero para fines de mi clase, léanse el primer capítulo, ¿queda claro? ¿Por qué? Porque ahí hablamos de funcionalismo. ¿Cómo vamos a ver la teoría de la ley penal desde el funcionalismo? Eso, como ustedes vieron en el diagrama que acabo de establecer, es la última que vamos a estudiar para después establecerlo con nuestra ley. Como les platiqué en algún momento, nuestro Código Penal Federal, pues agarra aspectos de causalismo, neocausalismo, funcionalismo, ta, 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 ta. Entonces, tenemos que aprender a identificarlo. Muy bien. Ahora, veamos un poquito. ¿Qué pasa con esto? Vayamos a la concepción clásica. Pensemos un poquito, bueno, vayámonos a un contexto. ¿Cuándo aparece esta concepción? Les decía, surge a finales
de los 1700, 1790, más o menos principios de los 1800. Estamos hablando siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Propiamente el siglo XIX es el que vamos a tener la bandera del positivismo. ¿Queda claro? Si ustedes recordarán, el positivismo surge con Augusto Comte. ¿Sí recuerdan esto más o menos? ¿Alguien me puede refrescar cuáles eran los postulados del positivismo? ¿O ya no se acuerdan? ¿No? Doctor, principalmente lo que planteaba con es que el único conocimiento válido es el científico y que tiene que estar basado en hechos observables, experiencias y observación directa. Exactamente. Retoma los postulados de David Hume y nos trae al positivismo. Recuerden ustedes, la clase anterior y el material que les mandé para leer les habla del periodo científico del derecho penal. Estamos justo en ese momento. Comte nos decía que el derecho, bueno, que la sociedad, la humanidad ha avanzado en tres distintos estados o etapas. La primera etapa es la etapa teológica, es decir, por fuerzas divinas. En esta etapa, dense ustedes cuenta, la explicación, la cosmovisión, el delito y cualquier circunstancia tenía una explicación divina. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué temblaba? Porque, voy a decir una cosmovisión, porque el mundo es una tortuga y estamos encima del caparazón. Y cuando la tortuga se tambalea es que tiembla. Es una explicación teológica. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué es el delito? Pues ya vimos todas las explicaciones teocráticas, teológicas y cómo lo vamos a castigar y demás. Después nos dice, viene un segundo estado o una segunda etapa de la humanidad. Y si ustedes se dan cuenta del análisis histórico, pues nos podría llevar a decir que esto es cierto, ¿no? Todo lo que hemos venido analizando en estas clases. La segunda etapa es la etapa metafísica o de fuerzas abstractas. ¿Esto qué quiere decir? Dejamos de explicar todo por medio de Dios y ahora nos vamos a explicar las cosas en el mundo de las ideas, de la abstracción, del plano filosófico. Piense usted propiamente en el Renacimiento y posteriores aspectos históricos relevantes, como lo es la aparición de Immanuel Kant y el pensamiento de Hegel. Sin duda, como ustedes ya saben, importantísimos para la teoría del delito y propiamente para el derecho mismo. Yo les recomendaría le den una leída a la obra de Filosofía del Derecho de Hegel. Les va a ayudar bastante. El pensamiento hegeliano y de Kant, mucho de ello está presente hoy en día en nuestro derecho. Cuando hablamos de derecho formal y derecho sustancial, ¿sí han escuchado eso? ¿O no? De derecho formal, de derecho material, ¿han escuchado? Derecho, ¿no? ¿Nunca? ¿O sí o no? ¿Nunca han escuchado del derecho formal, el derecho material? La división entre derecho subjetivo y derecho objetivo que traté hace un rato. Más o menos, esas divisiones son kantianas. Kant, recuerden que divide en materia y sustancia. Entonces, todo eso lo seguimos aplicando al día de hoy. Entonces, váyanlo analizando.
Toda esta concepción es la segunda etapa del pensamiento de la humanidad. El pensamiento, la etapa abstracta, la etapa metafísica, en un plano idealista. ¿Estamos? Ahora. Miren, ya nos hicieron favor de compartir el libro de filosofía. Y es con el prólogo de Karl Marx, una muy, muy buena traducción. Déjeme ver nada más de quién es la traducción que nos está mandando. Pero este en personal, les recomendaría mucho que lo lean, ¿eh? Nos hizo favor de compartirlo, Yo, doctor. Consuelo, muchas gracias. Usted siempre comparte muy buenas obras. A ver. Sí, gracias. Es que tengo una biblioteca digital muy, muy, muy amplia. Ok, maravilloso. A ver, déjenme ver. Esta es una edición argentina. Con el prólogo de Karl Marx. O sea, les va. Yo tengo esta misma traducción, nada más que en una impresión mexicana, pero es esta facsímil. Lo pueden conseguir, bueno, ya en algunos lados. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sacó esta obra. Aquí, ¿qué es lo rescatable de esta que nos manda Consuelo? Justo, van a encontrar ustedes Filosofía del Derecho de Hegel, prologada por Karl Marx, idealismo contra materialismo. Justamente en el periodo que estoy platicando, porque es el tercer estadio. ¿Cómo fue evolucionando la sociedad? Primero, la explicación es teocrática, teológica. Dios es el poder máximo y Dios es el origen y fuente de todo. Después, el plano de la idea, la abstracción. Si nosotros pensamos algo, la realidad es lo que nosotros concebimos como realidad. Idealismo. ¿Se dan cuenta? Y justamente Kant y varios autores más es lo que empiezan a criticar. Pues este idealismo, esta razón práctica, tenemos que establecerlo. Justo aparece el materialismo, que es producto del positivismo. ¿Qué nos va a decir esta tercera etapa? La tercera etapa es la etapa científica o positiva. Para esta etapa, pensemos que el principio fundamental va a ser que todo conocimiento debe basarse en la experiencia sensorial y en la evidencia empírica. Por lo tanto, tengo que poder ver, sentir, tocar mi objeto de estudio. Si no, no tiene razón de ser. Entonces, ¿se dan cuenta dónde surge el causalismo? En este periodo. Vean ustedes que la concepción de la realidad es completamente distinta. El materialismo histórico dialéctico, una concepción positiva, nos dice que las condiciones materiales determinan a los sujetos y por ello se pueden producir ideas. El paradigma anterior es, primero concibo la idea y después modifico mis condiciones. Esta última se conoce como idealismo. La versión anterior, materialismo, positivismo. ¿Sí vamos entendiendo? Para el idealismo metafísico, recuerden ustedes, el delito forma parte de mí. Hay estados del alma que me llevan a delinquir o no. Concibo
el delito, la idea de delito y luego la ejecución. ¿Queda claro? Y por lo tanto la pena debe de ser expiar el pecado. Para la concepción positiva esto va a cambiar. Y vamos a ver entonces qué pasa con el causalismo, primer elemento que vamos a analizar. Dense cuenta ustedes que a partir de acá, de este momento histórico, la reglamentación del derecho penal está establecida en este paradigma. El delito lo tenemos que ver, sentir, tocar, palpar. Ya la concepción del delito no es únicamente idealizada. Entonces vean ustedes lo siguiente. Para el causalismo, vean estas características. Primera, voy a compartir nuevamente pizarrón. Este es el esquema causalista del delito. Vean ustedes. Insisto, causalismo clásico. Mírenlo así. Primer elemento, primer cuestión a destacar. Se hace una distinción entre la acción entendida desde un punto de vista naturalístico. ¿Qué quiero decir con esto? Causa, efecto. Lo primero que vamos a tener aquí, como nos señaló Oscar hace un momento, es justo esto. Aquí la concepción es de naturaleza empírica. Hay una causa y hay un efecto. La acción la vamos a entender desde este punto de vista. ¿Por qué pasó esto? Tiene que tener una causa. ¿Estamos de acuerdo? De ahí el nombre, causalismo. Pero vamos a ver que la causa será de naturaleza objetiva. Por lo tanto, no vamos a tener causas de naturaleza Dios así lo quiso, nada por el estilo, nada de naturaleza metafísica. Primer elemento de distinción. Segundo aspecto. El tipo penal, la descripción típica, va a ser concebida de manera objetivo-descriptiva. Fíjense, aquí ya va a aparecer, empieza el aspecto de la descripción de la conducta en una norma. A diferencia de momentos anteriores, donde recuerdan ustedes que el delito variaba, no teníamos descripción típica, no había elementos del tipo penal. Aquí ya se establece que tiene que existir una descripción típica y esta debe de ser objetivo y estar establecida en la norma. ¿Recuerdan ustedes parte de los postulados de Beccaria? Pues aquí ya lo vemos materializado. Posteriormente, la tercera característica es la esfera antijurídica se delimita objetiva y normativamente.
¿Qué va a ser lo antijurídico? Pues lo que esté establecido en una norma. A diferencia de casos anteriores, donde podíamos hablar que la antijuridicidad pues era la afrenta a los dioses, al equilibrio, al orden universal, aquí ya lo vamos a tener establecido en una norma y de manera objetiva. Y el último elemento de distinción, la culpabilidad, la vamos a entender. A ver, denme un segundito. Aquí. La culpabilidad va a ser entendida subjetivo y descriptivamente. Para hablar de culpabilidad en el causalismo, vamos a analizar al sujeto y la descripción. Ya después ustedes, bueno, en su clase de culpabilidad, pues verán que hay distintas concepciones. ¿Estamos? Incluso un libro que compartimos aquí en el chat, pues es un cambio de paradigma. ¿Recuerdan? James Godolmich propone una concepción objetiva de la culpabilidad. Y estamos hablando un siglo después de que apareciera esta concepción causalista. ¿Sí? ¿Ven estos elementos? ¿Puedo dejar de compartir mi pizarrón? ¿Sí? Muy bien. Sí. Vean ustedes lo siguiente. Respecto de estas concepciones, de este modo de ver el delito, debemos de enfocarnos en distintos aspectos. Primero que nada, aquí va a existir una estrecha relación en el aspecto objetivo formal con la concepción del delito. ¿Qué quiero decir con ello? Primero que nada, está presente la idea del Estado de Derecho. Es justo en este siglo cuando aparece la concepción de Estado de Derecho. Recuerden que antes veníamos de estados monárquicos absolutos, donde la idea y la autoridad surgía de Dios mismo. ¿Sí recuerdan esto? La monarquía absoluta. Aquí ya estamos hablando, pues, que cambia el paradigma, cambia el modo de concebir este aspecto y ahora hablamos del Estado de Derecho. Si piensan ustedes, hoy en día ya no hablamos de Estado de Derecho, hablamos de Estado constitucional. ¿Sí vamos viendo la diferencia filosóficamente? Pero en este momento se habla de un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que se debe de garantizar por medio de leyes el funcionamiento correcto de esta ficción jurídica a la que le llamamos Estado. Y por lo tanto, ¿cómo se va a materializar el Estado de Derecho? Con la búsqueda de seguridad y calculabilidad del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho no puede ser una cuestión arbitraria, que el derecho podemos o debemos calcular qué va a pasar. Y por lo tanto aquí aparece un paradigma importantísimo, la vinculación del juez a conceptos sistemáticos sencillos y comprobables. Piensen ustedes, el método científico nos dice que si hacemos un experimento 10 veces, pues el resultado nos debe de dar 10 veces igual. ¿Están de acuerdo? En condiciones iguales, resultados iguales. Esto se convierte en el principal anhelo de la escuela positiva. Lograr
establecer esta predictibilidad del derecho. Si ustedes se dan cuenta, vamos a establecer postulados de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Y así, si ustedes recuerdan el método científico que tiene 7 pasos, bla, 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 un método meramente inductivo. Es más, el día de mañana que tengan que hacer su ensayo para titularse o su tesina o su tesis, pues van a aplicar esto porque les van a pedir un protocolo de investigación. Y ustedes van a ver que justo les van a pedir varias de estas cosas. Cuestiones objetivas descriptivas, predictibilidad de lo que proponen, análisis de naturaleza controlada. ¿Se dan cuenta? Y creo que la pretensión es muy válida, ¿no? Pues llegar a un juzgado y tener idea de qué va a resolver el juez, pues creo que todos queremos eso. Ya veremos en la práctica, pues que no es tan así. Pero por lo menos la vinculación del juez a la ley surge con esta idea, con esta escuela. Pasemos un poquito a las ideas ya propiamente al derecho penal. La escuela clásica, el causalismo, va a establecerse justamente como una respuesta a la escuela moderna que hablamos la clase anterior. Piensen ustedes, la escuela moderna se enfocó mucho en el caso de la prevención especial. Para la escuela clásica nos dicen tenemos que modificar un poquito esta concepción. Propiamente, Franz von Liszt, que es neocausalista, es el que viene a enfocarse a estos aspectos, prevención especial. Recuerden ustedes, los fines de la pena, que le vamos a dedicar su semana también al estudio, la evolución de la pena, pero piensen que alguno de los aspectos de la pena es la prevención general, la prevención especial o mixturas, que es el paradigma dominante. Hoy por hoy, en todos los códigos, siempre van a tener ambos aspectos, ¿no? Una prevención general y una especial. Aquí, ¿qué vamos a ver? Von Liszt nos dice, vamos a repensar qué estamos haciendo. Miren, el modelo de la teoría clásica nace a partir de las ideas propuestas inicialmente por Carrara en Italia y posteriormente surge, digamos, una escisión. Aparecen las ideas de Jhering en 1867 y de Bech. ¿Qué dicen ellos? Jhering establece que la acción debe de ser causal y debe de estar establecida por normas jurídicas. Y Birch nos señala que no debe de importar la disposición anímica del sujeto, sino los resultados a los que llega. Estas dos van a ser los pilares de la escuela clásica. De ahí que hablar de culpabilidad en el causalismo, pues es fácil, ¿no? Veamos lo siguiente. Miren. Con estos dos pilares, la acción es la causa del resultado. Esto en virtud de un proceso causal naturalístico, es decir, causa-efecto. Por lo tanto, va a ser indispensable una relación de causalidad entre la acción y su resultado.
De ahí insisto que a la escuela clásica la conocemos como causalismo. ¿Sí vamos entendiendo esto? ¿Cómo se resume estos postulados? Pues con una frase piensen ustedes que delimita el aspecto. El postulado del causalismo lo vamos a entender del siguiente modo. Se los pongo aquí en el pizarrón. Nos dice, por lo tanto, la causa de la causa es la causa de lo causado. Por ende, la acción es ciega. Este postulado, siempre que hablamos de causalismo, pues ustedes van a escuchar que los maestros decimos, la causa de la causa es la causa de lo causado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue lo que llevó al resultado? Una causa, relación causa-efecto. La acción es ciega, no nos importa por qué lo hiciste, nos importa el resultado, ¿están de acuerdo? Entonces, este postulado, vamos a entenderlo así. Para el causalismo, se concebía la acción de una manera simple y clara. Insisto, en términos positivos o naturalistas. La acción está compuesta de un movimiento corporal. Acción en estricto sentido. Yo me muevo, yo produzco una acción. Esta acción, siempre que será un movimiento corporal, insisto, va a tener una modificación al mundo exterior. Es decir, un resultado. Entre el resultado y la causa tenemos una relación de causalidad. Y con base a esa relación de causalidad surge la culpabilidad. ¿Sí? Más o menos es lo que le están explicando en su otra clase. ¿O no? Les pregunto. Sí, más o menos, es que en la otra clase hay muchos ejemplos y se toman muestras de opinión de todos los compañeros, entonces pues, puede quedar un poco diluido ahí la lección, pero sí, más o menos. Ok, insisto, miren, veamos este esquema. Este sería el esquema causal. Miren, tenemos en un primer lugar aquí a la acción. Recuerden ustedes que la acción siempre será un movimiento corporal. No se concibe de ninguna otra forma. ¿Queda claro? En el otro extremo del esquema vamos a tener al resultado. Recuerden ustedes que siempre es un resultado material. Este se va a traducir en
una modificación del mundo exterior. Si no se modifica el mundo exterior, no estaremos en presencia de un resultado causal. Y los efectos de la culpabilidad siempre los vamos a encontrar de este modo. La flecha, si ustedes se dan cuenta, va de la acción al resultado. Y aquí, a este vínculo se le llama relación de causalidad. ¿Estamos? Este sería el esquema causalista. Vamos a ir viendo que esto va a cambiar de escuela en escuela. Pero ahorita, de momento, lo encontramos aquí. No podrá haber culpabilidad sin relación de causalidad. ¿Sí queda claro? Otra vez, la causa de la causa es la causa de lo causado. Con esa frase pueden ustedes resumirse al proceso, bueno, a la escuela causalista o clásica. Para el causalismo vamos a tener que se divide o se analiza el delito de dos fases. La primera fase es la fase interna y la segunda fase es la fase externa del delito. Dense cuenta que esto al día de hoy lo seguimos aplicando. Fase interna y fase externa del delito. ¿Sí alguna vez han debatido, platicado en los juzgados de esto o no? ¿O no? En lo relativo a la intercriminis, doctor. Exactamente. El intercriminis, que Diego lo dice en latín para que suene más penalista, pero es fase interna, fase externa. La fase interna para la escuela clásica engloba la ideación, deliberación y resolución para realizar la acción delictiva. La fase externa es la exteriorización, la preparación y la ejecución. Regreso al pizarrón para que esto quede claro. Mi idea es que la actividad para este jueves hagamos una actividad práctica sobre el causalismo. ¿Estamos? En la teoría del delito y el causalismo. Insisto, ¿qué fases tiene? Aquí tenemos la fase interna, que es lo que Diego nos decía hace un momento. El intercriminis. Para la escuela clásica, la fase interna tiene los siguientes elementos. Recuérdenme cuando acabemos de ver causalismo, neocausalismo, finalismo y funcionalismo, que les comparto un cuadro comparativo entre las escuelas para que ustedes identifiquen más fácil esto. Vean ustedes. ¿Cuáles son los elementos que tiene la fase interna? Y que les digo que no han cambiado mucho al día de hoy.
vamos a tener la ideación, la deliberación y la resolución. ¿La primera en qué consiste? Vamos a idear el delito, lo vamos a pensar. Una idea es, llega la imagen y surge la concepción de realizarlo. Después tenemos la deliberación. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Quiero robarme, no sé, unas papas de la tienda. Empiezo a deliberar. Es decir, mi mente empieza a analizar cómo lo voy a lograr. Después tenemos la resolución. Tomo como base, me decido a cómo voy a realizar la actividad. ¿Queda claro? Ahora veamos la fase externa. La fase externa vamos a analizarla igual. ¿Cuáles son los elementos que tiene? En esta fase externa tenemos lo siguiente. Fase externa. Mire. Igual van a ser 3 momentos. La exteriorización, la preparación y la ejecución. ¿Queda claro? Exteriorizar es iniciar los movimientos para que mis conductas, mi acción se encauce al destino. Preparación, pues es juntar, establecer todos los instrumentos que voy a necesitar para cometer el delito. ¿Están de acuerdo? Con las acciones pendientes a él. Y su ejecución, ya es la puesta en marcha para lograr el objetivo. Entonces, estos elementos, si ustedes se dan cuenta, al día de hoy los seguimos utilizando. Diego, ¿usted dónde había escuchado eso del intercrimen y todo eso? Eh, pues creo que igual en alguna clase de teoría del delito, doctor. Pero en los juzgados nunca. Ah, no, 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 no. Ni la teoría del delito como tal, en realidad. No, no, no. Todo, No, no, todo se no, abocan a... no, no me diga eso, pues en qué cantidad No, de no, mi no, vida. bueno, es que incluso he escuchado que en el nuevo sistema no, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales específicamente, plantean abocarse al estudio del delito sin abordarlo desde la teoría del delito.
sino en el No, sentido de hecho que la ley señala como delito, en teoría o en dogmática sería conducta típica antijurídica, o sea, solo es desde otra perspectiva. pues habría que analizar si eso es verdad, porque, o sea, el postulado que usted me dice es, vamos a juzgar y a sentenciar sin pararnos en la dogmática penal, o sea, No, obvio no debería de ser así, pero al parecer es como la intención de abordarlo no desde el punto de vista de la dogmática en el Código Nacional. pero regreso a mi planteamiento. Ustedes se quejaron mucho que les puse un ejercicio de derecho penal de autor y que quieren hablar de tipicidad y están aferrados a la taxatividad y la legalidad, pero ya después digo, me dicen, la práctica no sirve nada de eso, maestro. ¿Cómo ven? Doctor, yo sí lo llegué a escuchar en mis clases de penal. Y llegué a escuchar que también hay algunos defensores que sí utilizan lo que es la dogmática, defensores públicos. No, sí, sí, pues se sigue utilizando todo esto. Esa llamémosle ocurrencia de que con el cambio de sistema ya no utilizamos dogmática penal, me parece a mí por demás desatinada, pero muy desatinada, porque estaríamos regresándonos siglos, siglos a pues saber qué hace. Entonces, la sentencia es lo que el juez quiere que sea y cómo controlamos esas resoluciones, más o menos, ¿no? Sí, es que incluso luego he visto o escuchado que hay jueces que no les interesa entrar a dicho estudio, ¿no? Es como en el semestre pasado que nos dio el ejemplo de su audiencia de que hablaba de la personalidad de las partes y que empezó debatiéndolo y el juez estaba muy cerrado. Pero eso ni siquiera es dogmática penal, eso es derecho procesal uno. Ajá, exacto. O sea, Entonces, en cuestiones de dogmática, mucho menos hay veces que quieren entrar al estudio de... claro, a lo mejor a veces es el escudo protector de la ignorancia, ¿no? Pero pues nosotros tenemos que elevar el nivel de litigio, el desarrollo de la teoría penal. Si no, imagínense, si tomamos por válido este paradigma, pues entonces nuestra ley penal se va a convertir en lo que se está convirtiendo, un catálogo de represión con un derecho penal del enemigo. Y eso suena bien bonito cuando tú eres el que decide quién es el enemigo. ¿Están de acuerdo? Pero cuando eres el enemigo, híjole, habría que analizarlo bien detenidamente. Para estas clases que estamos teniendo de causalismo y neocausalismo, y posteriormente con el finalismo, les suplico vean para unos aspectos del finalismo, no para todos. Pero si tienen oportunidad, vean la película Los Juicios de Nuremberg. Hay dos versiones, una clásica blanco y negro, y acaban de sacar otra que está en cartelera, para que ustedes vayan checando un poquito de esto. Justo a esto se llega con las cuestiones causalistas, finalistas, desde un periodo autoritario. Entonces, tenemos que checar bien esto, ¿no? Ya si quieren profundizar en el estudio, les decía que el doctor Zaffaroni tiene un libro de dogmática penal del Sistema Nacional Socialista de 1933 a 1945, donde se hace una crítica y un análisis bien interesante de todas estas cuestiones. Incluso en su tratado de Derecho Penal, el doctor Zaffaroni también dedica un punto importante, gran parte del tratado, al finalismo, perdón, al causalismo y al finalismo. Entonces, ustedes pueden ir, bueno, hay material para estudiar esto.
Fíjense ustedes lo siguiente. ¿Qué va a pasar con el causalismo? Para el causalismo, para hablar de culpabilidad, es necesario, en primer lugar, que la acción tenía concurrencia en la tipicidad. La acción, insisto, causalidad, era el elemento que nos permitía establecer la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Por lo cual se dio una distinción entre elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos para el causalismo eran la tipicidad y la antijuridicidad. El elemento subjetivo corresponde a la culpabilidad. Entonces aquí vean ustedes, esto de elementos subjetivos y objetivos al día de hoy lo seguimos utilizando. Nada más vamos a ver que de repente una escuela pone los elementos subjetivos acá y vuelve objetivos a otros, etcétera. Pero vamos a tener estos elementos al día de hoy. La culpabilidad es un elemento subjetivo para esta escuela, como acabo de referir. Por lo tanto, veamos qué pasa en el causalismo. El contenido del tipo penal se enfocó en establecer los elementos de carácter externo derivado de la acción. Estos estaban desprovistos de cualquier predicado, por lo tanto, negaban la posibilidad de justificar el comportamiento. Para el causalismo puro, clásico, no existían causales de justificación. Regreso, la causa de la causa es la causa de lo causado. Hay una acción, hay un resultado, un nexo causal entre ambos, hay culpabilidad. ¿Queda claro? Denme un segundo, un segundito. Les decía, para la concepción clásica no hay causales de justificación. Realizaste una acción, se dio un resultado, hay un nexo de causalidad y por lo tanto hay culpabilidad, hay juicio de reproche. La valoración jurídica de este resultado se realizaba hasta el momento de la antijuridicidad. Iba a hacerse de una manera puramente objetiva. Es decir, hay una relación entre tipicidad y antijuridicidad. Para que haya tipicidad, pues la acción debe de estar reglamentada en una conducta, perdóneme, en una norma prohibitiva. Si se da ese aspecto, es más que suficiente para realizar la antijuridicidad. Fíjense cómo se estudiaba aquí la antijuridicidad. La conducta se vuelve antijurídica por el solo hecho de estar prohibida. Insisto, no hay causal de justificación, no hay excluyentes de responsabilidad, no hay nada. Eso aparece después. La culpabilidad en esta escuela clásica contemplaba elementos subjetivos y psíquicos desarrollados por el agente. Por lo tanto, para esta escuela, la imputabilidad, que es un elemento indispensable, fue concebida
como un presupuesto de culpabilidad. El dolo y la culpa se entendieron como formas o especies de culpabilidad. Y el estado de necesidad se estableció como una causal de exclusión de culpabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, para que ustedes distingan si estamos entre un causalismo o un finalismo o un neocausalismo, lo primero que hay que analizar es que aquí el dolo y la culpa los vamos a analizar como elementos de la culpabilidad, son especies de la culpabilidad. Les pregunto a ustedes, hoy en día, ¿dónde estudiamos al dolo y a la culpa? ¿En la culpabilidad? ¿En dónde? En la tipicidad. Bueno, pero que sería un elemento objetivo, ¿no? Una forma de comisión. ¿Sí o no? Dolo y culpa hoy por hoy son formas de comisión del delito. No son especies de culpabilidad. Esta es, digamos, el elemento que a ustedes les va a permitir identificar cuando hablemos de causalismo. ¿Sí me estoy explicando? Ok. La conciencia de antijuridicidad se reclamó como un elemento de la culpabilidad. Nuevamente, ¿dónde estudiamos? Si eres consciente de la antijuridicidad, aquí va a ser en la culpabilidad. Vamos a ver que esto fue aceptado y rechazado por uno que otro autor. Pero aquí vamos a tener que la culpabilidad simplemente se estableció como una perspectiva subjetiva, es decir, desde una concepción psicologista. No hablamos aquí de culpabilidad material, sino la concepción de culpabilidad del autor del delito va a ser de naturaleza meramente psicológica. Vamos a ver que posteriormente la evolución del derecho nos lleva a concebir desde un punto de vista material la culpabilidad. Muy bien, les pregunto, ¿hasta aquí va entendiéndose esto? ¿Cómo van? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, ahora, Yo no entiendo muy bien, doctor, por eso le a ver, quiero, a ver. estoy muy revuelta, entonces me gustaría que me recomendara, aparte del libro que nos mandó, otro libro que me pueda apoyar a entender todo esto. Ok, pero libro Por favor. de dogmática penal. Sí, porque creo que es donde estoy revuelta. Ok, ok, pero ¿qué es lo que le da confusión? Eh, distinguir, por ejemplo, hace rato dijeron, ¿en dónde están el dolo y la culpa? En la culpabilidad y son elementos objetivos del delito. Ujú. Ajá, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas para que yo pueda ir ordenando mis ideas. Ok, ok. Si me lo permite, compañera, yo tengo no sé si se ve. A ver cuál es. No, no se ve. Es de dogmática penal aplicada al sistema acusatorio y oral. Bueno, ya es más enfocado al actual del doctor Rubén Quintino Cepeda.
Ah, ok. Muchas gracias, compañera. Ese puede ser una buena idea. Yo, el que le recomendaría es pueden ser dos. Del doctor Díaz Arana, tiene uno que se llama Teoría del Tipo, el doctor Enrique Díaz Arana. Y otro que en lo personal a mí me gustó mucho, ahora les doy el nombre completo. Se llama Manual de Derecho Penal, subtítulo Teoría del Delito Funcionalista Social, del doctor Enrique Díaz Arana. Lo tengo aquí en la mano. Gracias, doctor. Sí. De Fondo de ¿Es del Cultura. instituto? No, Ah, del Fondo de Cultura Económica. Y también del instituto, tiene usted razón. FUNAM, Instituto y Fondo de Cultura Económica. Ese librito viene resumido, muy sencillo, y el otro que les platiqué, el de teoría del tipo, el tipo penal, también del doctor Enrique. Y el de Zaffaroni, también, ese lo tengo digitalizado, se los mando ratito al chat. Su tratado de derecho penal. ¿Estamos? muchas gracias, doctor. Sí. ¿No? Para servirle. Miren, hagamos un resumen de lo visto aquí. Que les decía, esto se lo voy a compartir en un cuadrito, pero para que ustedes vayan comparativamente viendo la diferencia entre uno y otro. Esto es escuela clásica, ¿eh? Primero tenemos que la acción se va a definir como una modificación causal del mundo exterior provocada por el ser humano. Si la acción no es provocada por el ser humano, no nos interesa. ¿Queda claro? Después, la tipicidad se va a definir como el acontecer de una acción que está descrita en forma no valorativa en la ley. Esa es la tipicidad. Si se da la acción establecida en la ley, hay tipo. No nos interesa más. Vamos a ver que actualmente no podemos establecer esta circunstancia. Incluso lo prohíbe el Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, Diego, ya tendremos que analizar esta concepción que a veces se dice en los tribunales y ver qué tan cierta es. No, pero vamos a ver que hay postulados expresos donde no, pues estamos en presencia de teoría del delito. El tercer elemento, la antijuridicidad, se definía en virtud de la acción, de que la acción típica está en contradicción con una norma penal, es decir, se encuentra desvalorada de aspectos objetivos. Entonces, aquí tenemos elementos indispensables: acción, tipicidad y antijuridicidad. ¿Queda claro? De este modo podemos resumir el causalismo. Y agreguémosle, por favor, como les he señalado, que el dolo y la culpa son especies o formas de la culpabilidad. ¿Queda claro? ¿Qué quiero decir esto?
Hoy por hoy lo concebimos como formas de comisión. Para la escuela clásica eran formas de culpabilidad. Entonces, estamos estudiando en distintos lugares este elemento. Con estas características que he resumido, ¿les queda más clara la escuela causalista o clásica? ¿Sí? ¿Me pueden dar un ejemplo de un delito causal? Doctor, Dígame, yo no para el ejemplo. Tengo una duda, doctor. dígame. Em, yo había leído igual desde esta escuela causalista, que la culpabilidad incluso no aceptaba o no aceptaba del todo la culpa, porque al final del día pues era una negligencia y faltaba pues un poco esa voluntad. Y también había leído, igual desde el estudio dogmático, que como causa de inculpabilidad, ahí ya no terminé de leerlo, como ya no vi por qué el autor decía, pero mencionaban que aceptaban como, como una causa de inculpabilidad el error, justamente pues esta falsa percepción. No sé si sí, justo ahí surge mi duda en si ahorita ya viendo con usted, doctor, Ajá. si sí, si sí está bien, si sí es posible eso. Pero error de, o sea, Es que hay muchos errores. ajá, justo error de qué naturaleza. Ay, ya no leí, ya no leí, Ah, ya no bueno, seguí leyendo. porque aquí habría que analizar. A- a mí me parece que desde la escuela clásica pura, el error no es ninguna causal de justificación. Y en cuanto a la culpa, doctor, sí, porque pues la verdad yo sí le vi un poco, bueno, yo sí le vi sentido desde la teoría psicologista también, tomando en cuenta eso, y resaltando esto de que al causalismo, bueno, la culpabilidad desde la teoría psicologista, lo que le interesa es, pues eso, justo como ya el resultado, ya no se fija en la intención, ay, perdón, mi Sí, sí, perro, sí. ya no se fija en la intención, pues yo sí le vi sentido a eso de la culpa, de pues que no había culpa porque en la culpa sí hay cierto, pues es una negligencia al final, Justo, pero la escuela como que es psicologista, desde el psicologismo. exacto, ella lo que nos dice es, la culpa es bueno, culpa como forma de culpabilidad, lo que entenderíamos hoy como una omisión o una negligencia, ¿no? Pero no se estableció como causal de exclusión del delito. Ah, no, esa nada más era mi duda, sí, sí. Ah, Esa sí no como causa de no, exclusión. como exclusión del delito para el causalismo, lo que teníamos, como les refería hace un momento, era una causal de exclusión de culpabilidad, es la inimputabilidad. El estado de necesidad también lo incluimos como una causal de exclusión. Es decir, para que haya dolo o culpa, tiene que haber imputabilidad. Si no existe la imputabilidad, no hay Desde ahí ninguna. No podemos hacer juicio de reproche. Pero ya para el juicio de reproche hablaremos en un primer término de un estado de necesidad. Esa fue la primera que se estableció como causal de exclusión, exclusiones. pero era causal de exclusión de la culpabilidad. Ya después el error, tanto en el tipo como de prohibición y demás, eso lo vamos a ver que llega con el finalismo. Ah, Y el neocausalismo retoma algunos. Fran von Lis, que lo vamos a ver la siguiente sesión, justo nos habla de la culpabilidad y de la tentativa. Si ustedes se dan cuenta, en el causalismo no hay tentativa. Si la acción no se materializa, no hay delito. Entonces, por ahí van apareciendo distintos elementos. Ya después veremos qué hay tentativa acabada, inacabada y demás.
que lo tenemos hoy reglamentado. Pero sí, el error de prohibición viene después. Y recuerde que el error de prohibición no es, bueno, el error de prohibición es una causal de justificación. No de inculpabilidad. Exactamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Se justifica. No te voy a hacer reproche. Sí cometiste la conducta. La conducta fue típica, antijurídica, culpable. Lo que no va a haber es reproche. ¿Sí? ¿Sí nos vamos entendiendo? Puede ser una Sí, causal de justificación. sí. ¿Listo? Vamos para servirle. ¿Alguna otra duda? ¿No? Listo. Bueno. Doctor, perdón, solamente preguntarle como si había tentativa en esta época. No, para el causalismo no hay tentativa. No, nada de Ninguna. eso. Ok. Recuerde que Gracias. la acción se tiene que materializar y tiene que producir un cambio en el mundo exterior. Por eso es causalismo. La causa de la causa es la causa de lo causado. Si no se materializa, no pasó nada. No existe la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Tiene que haber sido lesionado. ¿Sí vamos entendiendo? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Perfecto. Pues pasen excelente resto de jornada. Nos vemos por acá el día jueves. Lean el material que les mandé porque veo que no lo están leyendo. Ahí ya viene explicado todo esto que me están preguntando aquí. ¿Sale? Entonces nos vemos el jueves para hablar de neocausalismo. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos.